Ahora vamos a ver cómo funcionan los degradados. Ya durante varias lecciones aprendimos cómo se manejan las muestras y los colores sólidos. Pero ahora vamos a hacer énfasis en el color degradado durante varios videos y en este caso nos vamos a enfocar en el degradado aplicado a los trazos, es decir, a los contornos. En alguna de las clases anteriores vimos cómo podíamos intercambiar entre color sólido, color degradado o sin color utilizando los métodos abreviados, que en mi caso son coma, punto y asterisco. En tu caso debes mirar cuáles son las letras aplicadas acá, o si no, como vimos en una lección anterior, aplicar los diferentes métodos abreviados que se aplican para indicar cuáles serían los caracteres de color degradado y ninguno que se pueden cambiar acá en métodos abreviados del teclado. Vamos a aplicar entonces el degradado al contorno, que en Illustrator, como les decía, se llama trazo. Así que vamos a utilizar la tecla X para cambiar trazo adelante. Recordemos, X relleno adelante, X trazo adelante, y vamos a utilizar los métodos abreviados. En este caso la tecla punto me activa el degradado. Empecemos con la forma cerrada. Entonces seleccionamos punto. Es importante aclarar que si bien tenemos en Illustrator una herramienta que se llama herramienta degradado, la herramienta degradado solamente aplica en los rellenos. En los trazos no tiene ninguna incidencia. Así que vamos a ir al panel degradado, que por defecto se nos abrió por acá. Pero si por alguna razón no lo tenemos abierto, podemos ir a ventana, buscamos degradado por la letra D, aquí está, control F9 y lo abrimos. Este sí nos va a servir, lo vamos a desencajar para colocarlo por acá. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, número 1, ya seleccionamos el objeto, esto está por delante y tenemos que aquí hay tres tipos o tres formas de colocar degradados en los trazos. Esta es la primera. Se llama aplicar degradado dentro del trazo. Número 1, tenemos acá unos circulitos que se llaman en Illustrator detenciones. Detenciones de color, paradas de color, o en inglés se le conoce como color stops. Las detenciones de color son las que van a configurar el color en concreto que va en el degradado. Si queremos más detenciones de color, podemos corrernos un poquitito. Ahí vemos que sale un más, hacemos clic y cada vez que queramos un color nuevo, hacemos clic, hacemos clic y hacemos clic. En el momento que le demos doble clic a ese círculo, notamos que se abren dos paletas, la paleta color y la paleta muestras, que ya la hemos visto en lecciones anteriores. Aparecen agrupadas en una paleta principal, pero esta es la paleta color. O sea que si nos colocamos en el menú de hamburguesa vamos a poder cambiar acá los reguladores, ¿no? O si es escala de grises, por ejemplo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y como ya hemos configurado colores en muestras, pues aquí nos aparecerían todos nuestros grupos para que podamos configurar nuestro degradado. Y en última instancia tenemos un cuentagotas con el cual podríamos seleccionar un color, por ejemplo, de una foto o algún elemento en particular. Si no, pues sencillamente escogemos el color. Por ejemplo, acá que tengo abierto muestras, entonces selecciono el color, doble clic y vamos colocando el color que queramos. Aquí nos damos cuenta cómo ese color se va aplicando a ese trazo. Vamos a colocarle por acá otro color, digamos un color verde. Aquí vamos a colocar un color blanco y aquí vamos a colocar de nuevo un color azul. Vamos a hacer que este trazo tenga un poco más de grosor. Entonces aquí le colocamos el grosor. Y nos damos cuenta que así se aplica ese degradado. Coloquémosle un poco más. De hecho nos podemos acercar, tecla Z, arrastramos hacia la derecha, barra espaciadora, se nos activa la herramienta mano y nos damos cuenta que aquí está nuestro degradado. ¿En qué está trabajando el degradado? Vuelvo y reitero, estamos trabajando en la opción degradado dentro del trazo, que tiene acá algunas opciones, como por ejemplo degradado inverso, que va a invertir el degradado como tal. Podemos cambiarle la opacidad a cada uno de los colores. Por ejemplo, si yo quiero que este blanco tenga transparencia, entonces yo le bajo la opacidad
al valor que quiera. Si yo le coloco 0, entonces quiere decir que este blanco va a ser transparente. O sea, si yo coloco por acá algún elemento y le coloco un color de relleno, vamos a suponer que tenga un color rojo y vamos a enviar esto hacia atrás. Clic derecho, organizar, enviar atrás. Voy a quitarle este color. Recuerden, sin color es X hacia adelante, asterisco en mi caso. Ya como les dije, ustedes deben mirar cuál método abreviado tienen. Y fíjense cómo se ve específicamente lo que es color blanco, se ve transparente, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta. Entonces esa es la manera como nosotros colocaríamos transparencia en ese color en particular, que en este caso decidí colocarlo en el blanco. También podemos cambiar la ubicación, es básicamente moverle esto, ¿no? Como la posición. Bien, pero tenemos otras opciones. Tenemos por acá una que es supremamente interesante y en lo personal es una de las que más utilizo, y es esto de aplicar degradado a lo largo del trazo. Es muy interesante porque fíjense que este primero, que es degradado dentro del trazo, pues aplica el degradado así tal como está, de izquierda a derecha, como lo estamos viendo, linealmente. O sea, no hay nada más de extraordinario. Pero en este caso, al utilizar esta segunda opción, el degradado se va a aplicar a lo largo del trazo, lo cual es muy conveniente para ciertos tipos de diseños, diseños de líneas, flechas para infografías, etc. Entonces vamos a aplicarlo. Selecciono el elemento. Voy a aplicar de nuevo el degradado y noten ustedes que el degradado anterior quedó por defecto, así que presionamos la tecla punto y ahí se aplica el degradado, pero vamos a decirle, subámosle acá el grosor, que ya no sea la primera opción, sino que sea la segunda, aplicar degradado a lo largo del trazo. Y fíjense cómo a lo largo del trazo se aplica, no importa si eventualmente esta línea cambiara de forma. Miren que el degradado siempre va a estar al final, y aquí también el degradado siempre va a estar al final, no importa la posición que tenga, siempre va a estar al final. Entonces es muy interesante, así que podemos utilizar los degradados también de esta manera. Vamos ahora a la tercera opción, que se llama degradado a lo ancho del trazo. Degradado a lo ancho del trazo hace un degradado que va a ser a lo ancho. Si en este caso yo aplico este, que es a lo ancho, fíjense cómo se aplica justamente a lo ancho, ¿no? Aquí, pues como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Estamos entendiendo cómo a lo ancho del trazo se está aplicando. Si por ejemplo esto tuviera un color gris y quisiéramos colocarle un difuminado, podríamos decirle, ok, estamos trabajando un color gris, ese mismo color gris quiero colocarlo en este trazo. Así que vamos a decirle al trazo que se le quiten todos estos elementos. También pues vale la pena recordar en este punto que si queremos volver al degradado blanco y negro, basta con presionar control y clic en este cuadrito del degradado. Vamos a colocar entonces un gris que sea este mismo gris, y por el otro lado vamos a colocar blanco. Incluso si quisiéramos que ese blanco fuera transparente, pues ya saben cómo se hace. Vamos a invertirlo, y si le colocamos un poco más de grosor, nos damos cuenta cómo ese trazo a lo ancho nos da el efecto de difuminado, que también es cierto que se puede lograr de otras maneras en Illustrator, pero esta sería una de las tantas. Por último, aunque degradado tiene 3 tipos de degradado, solamente 2 son aplicables en el trazo. Uno es degradado lineal y el otro es degradado radial, que por supuesto nos dará diferente tipo de diseño según lo que escojamos. Si bien estamos trabajando aplicar degradado dentro del trazo radial, aplicar a lo largo del trazo radial o aplicar a lo ancho del trazo radial, nos dará un diseño diferente.